Feliz sábado. Qué bueno es poder llegar a un final de semana más, poder disfrutar de un sábado. Sabemos que el sábado aquí siempre será una antesala de lo que la eternidad representará para nosotros. ¿Y saben qué cosa significa eso? Que nosotros tenemos que aprender a disfrutar de este día. Porque aquel que no aprende a disfrutar de un día de adoración en la tierra, no debe imaginar una eternidad de adoración en el cielo. Si el sábado no es un día de delicia porque disfrutas de la presencia de Dios, necesitas replantear muchas cosas en la vida. Cristiana estoy hablando, ¿no? Porque es un antesala, es un anticipo de lo que nosotros viviremos durante todos los días en la presencia de Dios. Y durante este sábado vamos a deleitarnos conociendo un poquito más acerca del Espíritu Santo. Y en esta noche vamos a hablar acerca de los símbolos del Espíritu. Saben que he leído mucho material acerca de símbolos porque a mí me llama mucho la atención las imágenes. Tanto así que para mí es tan importante, y si ustedes se dan cuenta y me acompañan en los programas de Biblia Fácil, a mí me encanta mucho colocar una imagen porque una imagen para mí es un concepto. Tanto así que en esta noche yo podría hablar el mensaje solamente viendo esa imagen. Cada imagen para mí representa un concepto muy amplio. Obviamente que no todas las personas aprenden así. Yo aprendo mucho a través de imágenes, pero hay otras personas que aprenden obviamente de diferentes maneras. Y estuve viendo sobre por qué el Espíritu Santo se presenta a través de imágenes para el ser humano. Ya nosotros hablamos el primer día que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona divina. Mas Él no se muestra como Jesucristo se mostró. Él se muestra de manera diferente, actuando de manera puntual en el Antiguo Testamento. Mas el Espíritu Santo también se muestra a través de símbolos, tanto así que las personas más relacionan al Espíritu por los símbolos que por lo que Él es o por quién es Él. ¿Quién es el Espíritu? Alguien va a decir, el Espíritu es una paloma. No, no es una paloma. El Espíritu se presentó en la imagen de una paloma, pero no es una paloma. El Espíritu es aceite. No, no es aceite. Es un símbolo. El Espíritu es viento. No, no es viento. Jesús utilizó el símbolo del viento para hablar acerca del Espíritu Santo en la conversación que tuvo con Nicodemo. ¿Y saben cuál es la impotencia que uno a veces tiene de poder detallar cada imagen de una manera completa y no poder por el tiempo? Y yo ya estoy finalizando esta media semana. Y en la Biblia, por lo menos hay más de 12 símbolos sobre el Espíritu Santo, de los cuales 7 vamos a hablar entre hoy y mañana. Y de los 7, hoy vamos a tomar 4 símbolos, nada más. Mañana veremos 3 más. Tanto así que si yo quisiera hablar de manera detenida de cada símbolo, yo tendría que hacer una semana de oración de 7 días para hablar un día para cada símbolo que el Espíritu Santo muestra. Mas hoy queremos aprovechar el tiempo y resumir al máximo lo que esto significa y por qué el Espíritu Santo se presenta de esta manera. Vamos para el texto de hoy. Oseas capítulo 12, versículo 10. Este es un texto tomado del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento ya encontramos la siguiente declaración, dicha por Dios al profeta Oseas.
Y dice así: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía. Y por medio de los profetas, ¿qué cosa dice Dios? Usé parábolas. O sea, las parábolas no era un recurso solamente de Jesús en el Nuevo Testamento. Las parábolas es el recurso de Dios desde que el ser humano tuvo miedo de ver la presencia de Dios, o sea, desde que entró el pecado. ¿Cómo poder explicar a una mente finita lo infinito? A través de imágenes. ¿Cómo poder explicar a Adán que el pecado fue la mayor desgracia sobre el mundo, matando un cordero? ¿Cómo poder explicar al pueblo de Israel que alguien tiene que pagar por el pecado, derramando cientos de litros de sangre en más de 4,000 años? ¿Cuánta sangre se derramó de un animal inocente muriendo por el pecador? Más ese animal, ¿a quién representaba? A Jesús. Y Jesús usa recursos. Por eso es que en el Nuevo Testamento encontramos a Cristo trayendo el misterio del reino de los cielos a través de cosas simples. El reino de los cielos es semejante. No quiere decir que ese es el reino, es parecido, porque detrás de cada imagen había una lección. Y aquí vamos a hablar por qué el Espíritu Santo se vuelve símbolo para nuestra comprensión. ¿Saben por qué? Porque no habría manera de entender la obra del Espíritu y el trabajo del Espíritu a menos que no se presente con imagen. Vamos a la primera imagen, que probablemente sea la más conocida por todos. Cuando nosotros decimos cuál es el concepto que tienes acerca de Espíritu Santo, la primera imagen que se viene a la cabeza, ¿qué cosa es? Una paloma. Inclusive yo ahí usé, ¿no?, el símbolo de la paloma para poder hablar acerca del Espíritu Santo, porque es la imagen más conocida sobre el Espíritu Santo. ¿Dónde surgió esa imagen? Mateo 3:16. ¿Qué habla Mateo 3:16? El bautismo de Jesús. ¿Qué dice el bautismo de Jesús? ¿Qué sucedió? Después que fue bautizado, subió del agua y los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía ¿cómo? Entonces ahí viene la pregunta. ¿El Espíritu Santo es una paloma? No. La figura está, descendió ¿cómo? El cómo es una imagen para representar algo mayor. A mí me da mucha alegría ver cómo a veces el ser humano, por más recursos lingüísticos que tenga, hay cosas que no puede explicar. ¿Y por qué lo digo con alegría? Miren, ven. Cuando ustedes van a Juan y él quiere describir el cielo, él no puede. ¿Y por qué no puede? Claro, es que es indescriptible. Y él dice, y yo vi la nueva Jerusalén, venía como, sus calles eran de oro. Ahí se lo describe de oro, pero todo lo demás era como, era parecido. El color era parecido a esto, a lo otro. No se puede describir. Miren a Daniel cuando quiere describir la cuarta bestia que recibe en visión. No puede. Hay cosas indescriptibles. El lenguaje humano no alcanza ni siquiera para describir lo que ve. Imagínense para entender el misterio de Dios. Entonces aquí el Espíritu desciende como, no es que es, como paloma. ¿Por qué razón? 3 cosas. Primera razón, porque paloma, es interesante que en la Biblia, yo aquí puedo mostrarles los textos bíblicos, representa en primer lugar inocencia y pureza. Cuando nosotros queremos representar
la pureza y la inocencia, nosotros tenemos que ir al libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, y allí Tito dice así, que nosotros necesitamos ser regenerados, transformados por el poder del Espíritu. Es el Espíritu que hace eso en la vida. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo restaura al ser humano? ¿Por qué razón? El ser humano fue hecho a imagen de Dios, pero el pecado, ¿qué cosa hizo? Lo degradó. A esa degradación, ¿qué cosa tiene que venir? Restauración. Por eso tiene que ser restaurado. Muy bien. ¿Qué significa ser restaurado? Devolvernos la pureza y la inocencia. Este está difícil, ¿no? La pureza. Por eso es que no pueden existir pensamientos puros ni vida pura sin ese símbolo. ¿Quién es aquel que transforma la mente, devuelve la pureza a alguien que se embarró en las aguas turbias del pecado? El Espíritu Santo. Él lava, Él regenera, Él transforma, Él cura las heridas más escondidas del ser humano. Y Él devuelve al ser humano, lo transforma de la degradación a la restauración. La propuesta del Evangelio es volver al ser humano a ser restaurado conforme a la imagen de Dios. Mas eso es un proceso. ¿Y quién hace ese trabajo? El Espíritu. Número 2, ¿por qué el Espíritu Santo se presenta como una paloma? Porque la paloma, ¿qué cosa representa? Paz. Incluso en el pensamiento popular, ¿verdad? Y ahí vieron cómo se representa la paz. Una paloma, la libertad, la paz, una paloma. Y ahí cuando vamos al libro de Juan 14, 27, el versículo 17, nosotros encontramos cómo es a través del Espíritu que nosotros tenemos paz. Y si a esto le añadimos Hechos 9:31, ustedes pueden anotar eso en su Biblia, pueden buscar. Hechos 9:31 dice así, que la palabra de Dios crecía y todos tenían paz porque el Espíritu Santo estaba actuando. ¿Eso qué significa? Aquí encuentro las dos características de la paloma: paz, y cuando dice que se esparcía, significa que la paloma también la representación de que de un mensaje que tenía que entregarse. Por eso es que el Evangelio se extendía, y allí la paloma es el símbolo de alguien que cruza el territorio enemigo para llevar un mensaje. Ustedes saben que hasta hace poco, hace no mucho tiempo inclusive, para los conflictos y para las guerras, para poder enviar mensaje hacia el ejército, se usaban las palomas mensajeras. Inclusive hay un tema interesante hablando de Jonás, ¿no? Porque Jonás significa paloma en sí, el significado de su nombre. Y hay dos tipos de palomas, ¿no? Palomas placeras, que son solamente las que están en la plaza esperando que alguien le dé de comer. ¿Qué cosa hace? Come y duerme, las demás. Y hay otro tipo de palomas que son las palomas mensajeras. ¿Y qué hacen las palomas mensajeras? No solamente se alimentan. Las palomas mensajeras reciben el mensaje, está oculto en su plumaje, cruza el territorio y tiene que entregar un mensaje. Y de ahí tiene un mensaje para nosotros. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo, ¿qué cosa tiene? Número 1, pureza. Número 2, paz. Y número 3, se convierte en un mensajero de Cristo. Entonces yo cierro esta idea haciéndote la pregunta: ¿qué paloma eres, placera o mensajera? ¿Aquella que solo come y duerme? ¿O aquella que come y se atreve a dar un mensaje? Miren, el Espíritu Santo trae a la vida pureza, paz y nos hace mensajeros. Esa es la razón por la cual se presenta como una paloma. Entonces, cuando yo quiero decir, yo estoy lleno del Espíritu, ¿qué significa?
que el Espíritu Santo está comenzando a transformar mi mente. Comienza la pureza, la santificación en mi vida. No existe una persona que tenga el Espíritu y que no sea mensajero, que no tenga paz y que no tenga pureza. Escúchenme aquí. ¿Qué cosa dice el libro en el Nuevo Testamento? Encontramos Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu es amor. Y luego, ¿qué sigue? Gozo, paz. La paz es un regalo de Dios. Pero ese regalo, ¿por medio de quién viene? Del Espíritu. Ahora, aquí viene lo interesante. No existe cristiano, escúcheme aquí, que tenga contacto con el Espíritu y no sea mensajero. Entonces, cuando alguien dice: necesitamos que la iglesia se reavive, necesitamos que vaya a predicar, necesitamos proclamar el evangelio, lo que estamos diciendo es: necesitamos primero el Espíritu. ¿Por qué razón? Nadie es mensajero sin un mensaje. Nadie tiene un mensaje sin el Espíritu. Porque nadie da aquello que no tiene. Ven a Jesús. Él te da paz y tú todo el día estás angustiado. ¿Qué paz te da? Ven a Cristo, Él te hace feliz. Te ven todo el día con la cara de amargura. ¿Qué felicidad te da? Por eso es que el Espíritu Santo se presenta como una paloma. Número 2. Coloqué 3, pero es 2. Vamos al texto bíblico. Juan 7, 37 al 39. Dice así: en el último y grande día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué cosa correrá? Ríos de agua viva. Muy bien. Entonces nosotros creemos que esos ríos de agua viva es porque Cristo está en la vida. Pero no, miren lo que dice el siguiente versículo. Esto dijo ¿de quién? Del Espíritu que habían de recibir a los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Muy bien. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento entonces actúa de manera puntual. ¿Y cuándo es que Él viene en plenitud a quedarse aquí a la tierra para hacer su trabajo? Es cuando Jesús fue entronizado en el cielo. ¿Y cuándo ocurrió la entronización? 50 días después de la crucifixión. Jesús fue crucificado en la Pascua. La Pascua era, traduciendo para nuestros días, ¿no? La Biblia habla del 14 de Aviv y todo, para nosotros sería más o menos 26, 27 de marzo, traduciendo a nuestro calendario, que es totalmente diferente al calendario judío. En esa fecha de la Pascua se celebraba, que era una de las fiestas importantes que celebraba el pueblo de Israel, se celebraba la muerte de un cordero y a través del cordero el mayor sacrificio. Solo que lo que no se dieron cuenta los líderes es que el sacrificio que ellos esperaban fue sacrificado por ellos mismos y ellos no se dieron cuenta. Por eso es que Jesús murió en la hora que moría el primer cordero que se sacrificaba todos los días. ¿Qué hora se sacrificaba el primer cordero? 9 de la mañana. ¿Qué hora se sacrificaba el segundo cordero? 3 de la tarde. Jesús fue clavado, ¿qué horas? 9 de la mañana. ¿Qué horas Jesús entregó el Espíritu? 3 de la tarde. En la hora del sacrificio. ¿Qué cosa ocurrió allí? Jesús fue al cielo, obviamente, fue recibido por los ángeles y por el Padre, pero después descendió a la tierra. Él estuvo 40 días con los discípulos. Y en esos 40 días Él dio instrucciones sobre la venida del Espíritu Santo. Y después de 10 días, ¿qué cosa se completaría? Los 50 días. Por eso es que la palabra Pentecostés viene de penta, 50 días después. Pentecostés.
Y en el Pentecostés, en el cielo, Jesús fue entronizado. ¿Qué significa ser entronizado? Tenemos que leer Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 para ver una ceremonia extraordinaria en el cielo, cuando a Jesús se le entrega la autoridad completa de este mundo, y hay una escena de adoración y le dice: tú eres digno de poder recibir toda gloria, toda autoridad, todo reino. Primero porque tú eres el creador, y luego porque tú eres el cordero inmolado. Qué linda escena que presenta Apocalipsis 4 y 5. ¿Qué sucede? El Espíritu Santo, cuando Jesús fue entronizado, baja a la tierra. Pero aquí Jesús dice que Él baja para ser como el agua. Pero no solo como el agua. Me encanta la palabra río. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un lago y un río? Muy bien. ¿Por qué el Espíritu Santo no se presenta como lago? ¿Y por qué como río? Y aquí está la primera lección importante. Aquel que tiene el Espíritu no es lago, o sea, no tiene agua para sí. Aquel que tiene el Espíritu es río que avanza y mientras va, riega, alcanza esperanza, fe, amor, alegría. Es río. No, tú no puedes ser agua empozada. Agua empozada significa tú solamente recibes para ti y te vuelves un lago. Tú no eres llamado a ser lago, tú eres llamado a ser río que fluye. Porque así como el Espíritu fluye dentro de ti, tú tienes que aprender a fluir e influir en las personas. No ser influenciado por el mundo, que tú seas la influencia para los otros. Y aquí viene lo interesante. Jesús dice esto en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta recordaba cómo Dios cuidaba al pueblo de Israel. Ellos salían a hacer algunas carpas allí, dormían en carpas incluso. En ese día se colocaban en el templo grandes antorchas. Y en el último día, cuando se cerraba aquella fiesta, se quebraba un cántaro. Pero antes de que se quiebre el cántaro, el sacerdote tenía que venir y llevar agua desde el río. ¿Hacia dónde? Hacia el templo. Río, templo, ida y vuelta 7 veces, indicando ¿qué cosa? Cómo Dios proveyó de agua, de alimento. Mas cuando ya terminaba las 7 veces, aquel cántaro se quebraba. Y cuando aquel cántaro se quebró, Jesús en ese último día, cuando el cántaro se estaba quebrando, se puso en pie y dijo: ¿qué? ¿El agua acabó? ¿El cántaro se quebró? Si alguien tiene sed, venga y beba. Porque lo que ustedes tienen son cántaros de agua, pero yo les prometo ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva sería a través del Espíritu Santo, aquella que pueda saciar únicamente la sed humana es el Espíritu. 3 características del agua que está en la Biblia. ¿Por qué el Espíritu Santo se presenta como agua? Y aquí está. Salmos 1:9. Porque el agua hace fructificar. Es Salmos 1:3. ¿Ustedes recuerdan cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores? Muy bien. Será como árbol plantado que está junto a ¿qué? Muy bien. Al agua que corre. Da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Cuando tú sientas que tu fe se está marchitando, cuando tú veas que no hay frutos en tu vida, es porque no estás cerca al agua que fluye. ¿Cuál es el agua que fluye? El Espíritu. ¿Qué cosa es el Espíritu? Fructificar. El fruto no se fabrica humanamente. El fruto es el resultado de poder absorber el agua.
Y para que las plantas puedan absorber el agua, ¿por medio de qué absorben el agua? Raíces. Y las plantas tienen que aprender a sobrevivir incluso, y para que puedan sacar el agua tienen que profundizar sus raíces tienen que ser profundas. ¿Qué significa eso? Mi fe, mi cimiento tiene que estar fundada en la palabra, y mientras más me profundizo en la palabra, mis raíces se fortalecen, y mientras mis raíces son más profundas, más agua tengo, más del Espíritu. Y cuando tengo el Espíritu, ¿qué cosa aparece en la vida? Fruto, porque no existe una persona con el Espíritu y sin fruto. Entonces, cuando nosotros pensamos así, cada vez encontramos una generación más fría, una iglesia más fría, más apática, más indiferente. El problema no es el contexto en el que vivimos, el problema es la falta de fruto, es la falta de raíz, es la falta de agua, es la falta del Espíritu. Número 2, pacifica. Y me encanta aquí porque Isaías 48:18 dice: si tú escucharas todos mis mandamientos, entonces dice que tu paz sería como las aguas o como ríos de aguas. Incluso hay un cantito que dice, ¿no? Tengo paz como un río. ¿Cómo es eso? Porque aquí es el símbolo de paz. Y Isaías 46:4 dice que el agua representa alegría. Claro, para nosotros esto no puede representar mucho más para en este caso David, cuando escribió el texto. Resulta que antes toda ciudad tenía que ser construida solamente si existía un río. Si no existía río, ciudad no había. ¿Por qué razón? Porque la garantía de toda ciudad era el río. ¿Qué hacían cuando ahí construían una ciudad? Todos se colocaban murallas fuertes, buena madera, buenos cimientos, y cuando venía un enemigo más poderoso, ¿qué cosas hacían ellos? Cerraban la puerta y se acabó. Todos estaban ahí vigilantes desde arriba, mirando al enemigo. El enemigo podría dar 100 vueltas, morir dando vueltas. Ellos estaban felices adentro. ¿Por qué? ¿En qué estaba su seguridad? En el río. Mientras había río que cruzaba la ciudad, ¿qué cosa había? Comida. ¿Qué cosa había? ¿Qué cosa había? Higiene. Había vida. Pero imagínense cerrar las puertas y adentro no había agua. Morían. Por eso es que la garantía de toda ciudad era un río que cruzaba. Y cuando había río, no importa que el enemigo daba vuelta, ellos estaban alegres. Que ellos estén dando vuelta, nosotros estamos felices. Por eso es que el único hecho grandioso que vemos en la Biblia, cuando cayeron las grandes murallas de Jericó, solamente fue por el poder de Dios, porque para ellos fue fácil cerrar la puerta y todo su ejército andar por arriba. Por eso que cuando miraban al pueblo de Israel dando vueltas, ¿qué cosa decían? Estos están locos, ¿no? ¿Qué van a hacer estos dando vueltas? Porque ellos estaban seguros en sus murallas, en su puerta, en su ejército y en qué más, en su río. Mientras hay agua, todo está tranquilo. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo se presenta como río de agua? Número 1, porque fluye. Número 2, porque da fruto. Número 3, porque da paz. Número 4, porque alegra. Pero hay otra razón. Y esto me encanta. Busquen en su Biblia el libro de Ezequiel 36:25. Este es un texto impresionante. Miren lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿De qué manera Dios promete limpiar a su pueblo? Con agua. El agua es símbolo de quién. ¿A quién representa aquí el agua? Al Espíritu. Pastor, en mi corazón hay tanta suciedad, en mi mente hay tanta suciedad. ¿Qué necesito para limpiar? El agua. Dios ha prometido su Espíritu, y su Espíritu se representa como el agua para poder limpiar la vida. Se representa como agua porque el agua satisface. Me encanta Salmo 42:1. Es un texto que conocemos de memoria. Como el siervo busca por las aguas,
¿Qué cosa dice? Así mi alma clama por ti. Ahora, ustedes se pregunten lo siguiente. Cuando tú tienes sed, ¿el agua se puede sustituir, sí o no? ¿Por qué no? Cuando tú intentas sustituir tu sed con un refresco, aumentas tu sed. Porque la sed solamente se aplaca con agua. ¿Y cómo se presenta aquí el Espíritu Santo como agua? Porque sin el Espíritu no podremos hacer nada. El Espíritu Santo es insustituible. La sed del alma humana jamás podrá satisfacerse a menos que no tenga el Espíritu. Job 14:7, el agua reanima. Ustedes siembran plantas, mi esposa ama mucho las plantas. Y cuando nosotros tenemos que salir de viaje a veces para hacer algunas campañas, salimos por algunos días, ¿no? Cuando volvemos, qué dolor. Aquellas plantas con flores y todas marchitas. Pero ahí viene el secreto. ¿Cuál es el secreto para darle nuevamente vida? Vas y nuevamente comienzas a regar. Y es interesante, apenas unas horas al día siguiente vuelve el verdor. ¿Qué cosa hace el agua? Reanima. Número 4, el agua hace crecer. No hay crecimiento sin agua, no hay vitalidad, no hay satisfacción, no hay limpieza, no hay paz, no hay alegría, no hay fruto, no hay fluidez sin el agua. O sea, sin el Espíritu no tienes nada. Entonces la pregunta es, si es que te falta algo de esto, es porque te falta beber del agua de vida. Por eso que Jesús, ¿qué cosa le ofreció a la samaritana? Tú no necesitas un nuevo marido, tú necesitas agua. Miren cómo somos los seres humanos. Los seres humanos no sabemos lo que queremos hasta que Dios muestre nuestra verdadera necesidad. Para la samaritana, la felicidad consistía en nuevas relaciones y ella creía que mientras más relaciones tenga, más feliz sería. Y Jesús le dijo, no, tu necesidad no es esa. ¿Saben qué cosa dice la gente hoy? Para tener paz yo necesito un viaje a Europa. Y viaja. Solo que la paz se le acaba en 2 días. Para dormir bien necesito un mejor colchón. Compran. Para ser más feliz necesito. Es que el ser humano no sabe lo que necesita hasta que el Espíritu Santo no le diga, tú necesitas agua de vida. Porque el Espíritu es insustituible. Vamos avanzando. ¿Cómo termina la Biblia haciendo un llamado acerca del Espíritu Santo? Apocalipsis 22:17 dice así: el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga. No es obligado. El que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Hermanos, yo aquí les voy a hablar un asunto interesante. El Espíritu Santo puede despertar la necesidad de Dios, pero no te puede obligar a aceptar a Dios. Y es interesante, cuando ustedes van a la Biblia, van a ver que todo milagro de Jesús siempre comienza despertando la necesidad. Jesús va a un paralítico y le dice así: ¿quieres ser sano? Para nosotros puede ser una pregunta media desubicada. ¿Cómo es posible que un enfermo le pregunte si quiere? Porque uno piensa que un enfermo lo que más quiere es ser sano, pero eso es mentira. Ustedes saben que hay algunos que aman estar enfermos porque son atendidos, tienen privilegios, tienen cosas y tienen miedo a sanarse. Ustedes saben cuál es la mejor evidencia de que una persona no quiere sanar. Que el médico te presente una receta y te prohíba cosas.
Tú dices, quiero ser sano, pero sigues haciendo lo prohibido, lo que te dijo que no. ¿Tú quieres? No, tú no quieres. Y si hay algo que Dios no puede mover, es tu voluntad. Una cosa es querer y otra cosa es decidir. Lo que hace el Espíritu es despertar el deseo, pero la decisión lo tomas tú. Dios no puede decidir por ti. ¿Y cuál es el proceso entre deseo y decisión? Vean la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo dijo así: me levantaré e iré a mi padre. ¿Qué cosa es eso? Deseo. Iré, me levantaré, lo haré. ¿Qué cosa es decisión? Su deseo transforma en decisión. No solo es quiero, yo me voy. ¿Cómo estoy? No importa, pero yo me voy. Hay tanta gente que solo desea, pero no decide. ¿Cuántos quieren el cielo? Eso es deseo. ¿Qué es decisión? Todos los días tengo que aprender a vivir con Jesús. Y ustedes saben que para que el deseo se transforme en decisión, pasa por un asunto interesante que los seres humanos llamamos, en nuestra libertad, voluntad. Y la voluntad es algo que Dios no puede mover sin tu permiso. Vamos a imaginar que mañana alguien me presenta una torta y yo deseo bajar de peso. Mi deseo está bien, pero para que yo pueda bajar de peso yo tengo que tomar ¿qué cosa? Decisiones. Resulta que mi deseo de bajar de peso le acompaña otro deseo de comer la torta. Porque piensen ustedes, deseos no cambian nada, decisiones cambian las cosas. Yo tengo dos opciones: obedecer mi deseo inmediato o tomar una decisión ante el deseo que yo tengo en ese momento. ¿Cómo yo puedo controlar mi impulso, mi deseo? Ahí yo necesito ¿qué cosa mover? Mi voluntad, para decir no o sí. Cuando tú escuchas un sermón, ¿qué cosa es lo que el Espíritu despierta? Deseo. ¿Te puede obligar? No, porque la decisión ¿quién lo toma? Tú. Entonces, el que quiere, venga. El que quiere, venga. Y este texto es tomado de lo que antiguamente se hacía, especialmente cuando grandes caravanas cruzaban un desierto. Resulta que a algunos viajeros se les acababa la cantinflora de agua en el camino, y a veces se les acababa en medio desierto. ¿Qué hacían aquellos que tenían sorbos de agua? Ellos se adelantaban. Interesante. ¿Y se adelantaban para qué? Para buscar agua. Entonces cuando ellos se adelantaban y veían que había un árbol, un oasis, alguna cosa, gritaban. ¿Y qué cosa decía? Agua, ven. Y Jesús toma la misma figura. Todos estamos por un desierto, todos estamos muriendo, pero de pronto hay una fuente de agua. Pero nadie te puede obligar a ir a menos que tú no quieras. Aquí hay agua, ven. Eso es tu decisión. ¿De qué otra manera se presenta el Espíritu Santo? Como una garantía. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Cuándo dice? ¿Dónde dice? En nuestro corazón. Muy bien, el Espíritu Santo, el tercer símbolo que aquí se presenta, es como arras y como ¿qué más? Como sello. ¿Qué cosas son arras? Ese es un término, no sé si todavía se usa. Cuando tú quieres hacer una compra, ¿qué cosa te piden? Un adelanto. ¿Cómo lo llaman aquí eso? Arras. Igual, arras. Dame las arras. ¿Cuánto está el producto? 500,000 pesos. Dame 100,000. Los 400 te doy ¿cuándo? Cuando yo te entregue el producto. Y cómo me encanta esta figura.
Les voy a decir por qué. Porque Dios igualmente nos ha prometido arras del Espíritu. ¿Qué cosas son las arras? La garantía. ¿Cuándo el ser humano recibe la garantía de ser hijo de Dios? Cuando acepta a Jesucristo como Salvador. Pero ojo, todavía no recibe, ¿qué cosa? No recibe todavía el producto total. ¿Cuándo recibirá totalmente la herencia de hijo? Porque todo hijo tiene herencia. ¿Cuándo recibirá? Cuando Cristo regrese. Entonces, ¿cuándo recibiremos la herencia? Cuando Cristo regrese. Allí nos entregará completa. Mientras tanto, ¿qué cosa tenemos? Arras. O sea, esas arras puedes perderlo, ¿sí o no? Puedes. Por eso es que hay un contrato, ¿no? Y en el contrato, ¿qué cosa dice? Si tú no vienes hasta tal fecha, pierde las arras. Muy bien. ¿Cuál es el? No es un contrato, obviamente, se está tomando apenas la imagen. ¿Cuál es aquí la idea de las arras? Cuando tú me aceptas como Salvador, yo te acepto como hijo, y como hijo tú tienes derecho ¿a qué? A una herencia. ¿Qué hace el hijo para tener herencia? Nada. Simplemente ser hijo. ¿Verdad? Muy bien. Como tú me aceptas como padre, yo te recibo como hijo, y yo ¿qué cosa te doy? Arras. ¿Cuáles son las arras? Yo te voy a dar herencia, garantía, eternidad. Pero todavía no. ¿Cuándo va a ser eso? Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme fuere sus obras. Espera, hay un proceso. La herencia te daré cuando yo regrese. El premio te doy cuando yo regrese. Mientras tanto, ¿tú qué cosa tienes? Arras. Y luego el libro de Efesios, o allí en el mismo libro de Corintios, dice que el Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Sello. ¿Para qué sirve un sello? Para autentificar. Hoy ya no se usa mucho, pero antiguamente todos los documentos, o incluso los documentos oficiales, ¿no? Para que puedan ser realmente autenticados, ¿qué cosa necesitan llevar? Sello. ¿Cuál es la idea aquí del Espíritu Santo como sello? Solamente es auténtico hijo de Dios aquel que tiene el Espíritu en la vida. El acto de conversión y aceptación de Cristo, la persona es sellada como hijo de Dios. Este sello de propiedad está atestiguando con el don del Espíritu Santo hasta que llegue el rescate de la propiedad, es decir, la concesión de la inmortalidad al creyente, que solamente ocurrirá en el retorno de Jesús. ¿Cuáles son las arras ahora? Te doy el Espíritu. Un día tú serás inmortal, todavía no lo eres. Serás, ¿cuándo? Cuando Él regrese. Ahí te doy la garantía completa. Y número 4, para hoy, es esta: el Espíritu Santo es representado como ¿qué? Como lluvia. Esta es una de las figuras más importantes, no porque las otras no lo sean, lo pongo en mayor relevancia porque aquí hay una promesa que todavía nosotros esperamos. El libro de Joel capítulo 2 versículo 23 y luego el versículo 28 dice así: vosotros hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os he dado, ¿qué cosa? La primera lluvia a su tiempo, pero haré descender sobre vosotros no solo una lluvia. ¿Cuántas lluvias? 2. ¿Cuáles serían? Lluvia temprana
y lluvia tardía como el principio. ¿De dónde es tomada esta imagen? De la agricultura. Ellos comenzaban sus siembras en la lluvia temprana y antes de que el trigo madure venía la lluvia tardía. Entonces la lluvia temprana era para que la semilla germine y crezca, pero la lluvia tardía era para la cosecha. Muy bien. ¿Por qué el Espíritu Santo es representado como lluvia? Porque el Espíritu Santo descendió en su plenitud en el Pentecostés para hacer germinar la semilla. ¿Qué semilla? Del Evangelio. Pero antes que termine la gracia en el cielo, el Espíritu Santo vendrá para concluir la obra. Eso no significa que ahora no está actuando, más antes del cierre de la gracia, la lluvia tardía representará la última oportunidad que el mundo tendrá para salvación. Y de esto podemos hablar muchas horas, mas hoy quiero dedicarme a hablar sobre dos asuntos específicos sobre esto. Hermanos, yo quiero que ustedes puedan, no sé si se puede colocar la pantalla, que ustedes puedan acompañarme en esta lectura. Dice así: cuando Jesús escogió a sus discípulos por medio de quienes fundara la iglesia cristiana, no los buscó en las venerables escuelas de los rabinos, ni en el círculo exclusivo del Sanedrín, no mandó por ellos a Grecia, el centro de la filosofía y la cultura, ni tampoco fue a Roma, el centro del genio legislativo y las proezas militares. ¿Dónde buscó Jesús a sus discípulos? Lo encontró en las playas de Galilea. ¿Y a quiénes escogió? Ahora sí lean conmigo, esa es la intención de tener aquí la pantalla. Vamos a leer juntos. Y seleccionó hombres no perfectos, totalmente imperfectos, pero ¿qué características tenían? Humildes, cuyos corazones estuvieran dispuestos a humillarse para que Cristo lo fuera todo. Hombres por medio de quienes, ¿quién? El Espíritu Santo pudiera obrar sin ser impedido por la sofistería humana ni espíritu de superioridad. ¿Ustedes están entendiendo ese texto? Y perdón que nuevamente le repita. Mientras nosotros no entendamos este texto, nunca el Espíritu vendrá en nuestra vida. Ustedes saben cuál es el peligro. No estoy diciendo cuál es lo malo, porque no existe aquí maldad. Estoy diciendo cuál es el peligro de ser tan brillante en la vida, de ser autosuficientes. Ustedes saben que lo que más necesitamos en la vida es resultado de aquello que nos sobra. Les voy a hacer un ejemplo. Tú cuando te sobra la salud, te falta la temperancia. ¿Por qué te falta la temperancia? Porque te sobra la salud. ¿Sabes cuándo hay cambios en la vida? Cuando viene la enfermedad. Porque a veces lo que más necesitamos es resultado de aquello que nos sobra. El joven rico, cuando fue a Jesús, le dice: yo he guardado todo desde mi juventud. Pregunto, ¿él era bueno? ¿Él era virtuoso? ¿Él era obediente? ¿Él era correcto? Sí. Todo estaba bien. Una cosa le faltaba. ¿Y saben por qué Jesús eligió personas de Galilea, del mar? Porque aquellos del mar no tenían ni un título universitario. Y no quiero decir que un título universitario sea malo. Los títulos universitarios son buenos, pero que cada título sea para servir, para glorificar a Dios y nunca confiar en ellos antes que primero confiar en Dios. ¿Ustedes saben por qué Jesús no eligió de los rabinos, del Sanedrín o de los filósofos?
porque ellos tenían de qué orgullecerse, pero los discípulos que eligió no tenían nada. ¿Cuántos eligió Jesús? 11. Judas fue aceptado porque él pidió. Y de los 11 a los 11 transformó. Aquel que se ofreció, que fue Judas, Jesús intentó transformarlo. Pero ¿cuál era el problema de Judas? Ustedes saben que Judas era el orgullo de los discípulos. Cuando las personas decían: los discípulos son puro ignorantes, decían: cuidado, tenemos a Judas. Judas era el más capaz. ¿Saben qué me enseña este texto? Dios no puede llenar una vida que está llena de sí misma. Dios solamente llena vidas vacías de sí. No te estoy diciendo que te vacíes de las cosas que son necesarias. Títulos son importantes, grados son importantes, educación es importante, todo es importante. Pero se volverá un peligro cuando comiences a confiar más en ello que en Dios. ¿Y por qué Jesús los eligió a ellos? Y qué atrevimiento, ¿verdad? A esos sin título, sin oratoria, sin capacidad, les da la misión de evangelizar el mundo. ¿Qué sabían ellos? Ellos solo sabían pescar. Y Jesús le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Vayan y hagan discípulos al mundo. La pregunta es: ¿cómo? Si ellos apenas conocían Judea y Galilea. ¿De qué manera lo harían? Pero Jesús, cuando dio su comisión, también dio una promesa. ¿Y cuál era la promesa? Lucas 24, 49. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y ojo aquí, no se vayan. Primero, ¿qué cosa? Quédense. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Queridos, la obra, la misión no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Esa es la garantía que la predicación del evangelio llegará a todo el mundo. Y les voy a decir por qué la garantía. Porque si lo miramos desde los ojos de Latinoamérica, Latinoamérica está evangelizado. Pero si apartamos nuestros ojos hacia Europa y todo el otro lado, nosotros preguntamos: ¿cuándo vamos a evangelizar? Jesús nunca va a volver. Yo tengo un amigo en una de esas regiones donde es prohibido el cristianismo. Y él me contaba lo siguiente: para que una persona se convierta al cristianismo, un bautismo se celebra cada 7 años. Un bautismo. Entonces ahí viene la pregunta: ¿cuándo va a venir Jesús? Jesús nunca vuelve. Pero ¿cuál es la garantía? La misión no está en mis manos. La misión en las manos ¿de quién está? Del Espíritu. Pero el Espíritu, ¿con quién hace la misión? Con la iglesia. ¿Cuál es entonces mi trabajo? Colocarme bajo disposición del Espíritu para ser usado por el Espíritu, ser lleno del Espíritu, porque Cristo tiene que volver, mas Él, para volver con su Espíritu, estremecerá el mundo por medio no de tecnología, no de planes, no de métodos, sino de personas sencillas, simples y humildes que se vacíen de sí mismos para ser llenos del poder de Dios. Es así como se terminará la obra. Por eso Jesús les dice: ustedes no vayan sin primero recibir el Espíritu. Miren lo que dice ese texto. Lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Sin Él no estamos preparados para ir al mundo, que lo que los discípulos estaban después de la crucifixión de Jesús. ¿Los discípulos estaban preparados para evangelizar? No. Por eso es que Jesús les dice: ustedes no van a salir
hasta que reciban, ¿qué cosa? El Espíritu. Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos les mandó que otra vez, miren aquí, cuando ustedes leen el libro de Hechos capítulo 1, a mí me llama la atención dos cosas. El mayor interés de Jesús y el último pedido de Jesús a sus discípulos fue uno solo: no salgan hasta que venga el Espíritu. ¿En qué estaba preocupado Jesús? Esperen al Espíritu, prepárense para recibir el Espíritu. Ustedes solos no pueden hacer la obra, no fueren de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, seréis bautizados y recibiréis poder, y cuando reciban poder, entonces, ¿qué cosa dice Hechos 1:8? Me seréis, a ver, ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa seremos? Testigos. ¿Qué significa testigo? Ustedes saben qué se necesita para ser un testigo. Tú no necesitas ir a la escuela, tú no necesitas un grado académico. Para ser testigo solo necesitas ver. ¿Ocurrió alguna cosa? ¿Quién fue testigo? No le están preguntando, ¿quién es usted? No, puede venir un campesino, puede venir un médico, puede venir un abogado, puede venir un arquitecto, no importa quién sea. Lo que quiero es, ¿viste o no viste? Entonces, ¿qué cosa está necesitando el mundo? Y aquí yo coloqué, no sé si coloqué aquí una frase, pero me gustaría compartir con ustedes. Nuestra función es hablar como testigos y no argumentar como abogados. Dios no necesita de abogados porque Él puede defenderse solo. Dios necesita de testigos. Y les voy a decir cuál es la diferencia aquí. ¿Cómo me incomoda la gente que pelea por algún asunto bíblico? Yo tengo un canal de YouTube y si alguien sigue, ustedes van a ver que hay gente que habla lo que quiera y yo nunca les discuto, porque yo no fui llamado para discutir. Yo fui llamado para presentar una verdad bíblica y para decir lo que yo vi y lo que yo vivo. Eso es todo, porque Dios no necesita de abogados. No, pero vamos a defender. No, Dios se defiende solo. Dios necesita de gente que viva la experiencia, que vea quién es Él. ¿Tú sabes cuál es el único argumento que nadie te podrá contradecir? Es decir, esto es lo que Dios hizo conmigo. Eso nadie te contradice. ¿Tú estás entendiendo? Dios te necesita como ¿qué? Como testigo. Y para ser testigo tú necesitas ver todos los días la gloria del Señor, experimentar el poder de Dios en tu vida. Nadie es testigo si no ve. La pregunta es, ¿ya viste? ¿Ya experimentaste? ¿Ya sentiste? ¿Ya viviste? Hace algunos años atrás, yo fui pastor en Perú. Ustedes no van a creer lo que les voy a decir. Mi primer distrito misionero que yo tuve en Perú, me dieron 65 iglesias y congregaciones para atender. Sí, yo sé que es bastante. Y era en la sierra del Perú. Para visitar una iglesia, la iglesia más distante, a veces tenía que caminar 4, 5, hasta 7 horas. No había movilidad. Los hermanos iban hasta donde me dejaba la movilidad y nosotros íbamos en mula, ni siquiera caballo o burro. La mula era la más resistente. Ustedes conocen ese animal, yo tengo un respeto por ese animal. Nunca se queda atorada. Y la mula me servía para llevar los libros que yo llevaba y a veces también yo montaba para ahorrarme un poquito el camino. Conocí muchas personas, mas llegué a un lugar donde una pareja me dice: pastor, hable por favor conmigo. ¿Cuántos años tiene? 15 años. ¿Qué pasó? Pastor, él creció en la iglesia, pero ya no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? No sé, hable con él. Y a veces hay personas que piensan que el pastor tiene un don tremendo como para que en una vez que habla ya está convencido a otra persona.
Por favor, quítense eso de la cabeza. Pastor es un ser humano igual que todos. Nosotros no somos Espíritu Santo. Nuestra oración no es más escuchada que la de ustedes. Quítense eso de la cabeza. No, a mí Dios no me escucha, le escucha al pastor. No, Dios quiere escucharte a ti. No existe mayor satisfacción para Dios que escuchar tu voz. Pero cuando tú vas a pedir oración, claro que el pastor va a orar, pero el pastor va a acompañar tu pedido, pero tú tienes que orar. Yo siempre estoy enseñando. ¿Quieres que ore? Está bien, tú ya estás orando. Si tú no oras, ¿para qué voy a orar yo? Tú tienes que orar. Yo te voy a acompañar, claro que voy a orar, pero tú tienes que orar. Porque hay una cosa que tú no puedes delegar y es tu espiritualidad. La espiritualidad jamás se delega, es personal. Entonces yo llegué y bueno, hablé con el muchacho. Ustedes saben que sacar una palabra a un adolescente, qué difícil es. Especialmente cuando está en esa etapa de rebeldía. Las únicas palabras que sabes, sí, eso es todo lo que sabes. Todo lo que dice. Cuando yo llegué, este muchacho, ¿cómo estás? Bien. ¿Podemos conversar? ¿Me das? ¿Para qué? O sea, así, monosílabos aprenden ellos. Le digo, solamente dame, te prometo, 3 minutos para hablar. Y yo ni siquiera tenía idea de qué voy a hablar en 3 minutos. Solo dame 3, no te prometo más. ¿Está bien? Le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y antes de que yo le haga la pregunta, él primero dice, primero yo le pregunto. Ok. ¿Quién le mandó? Mi mamá, ¿verdad? Sí, tu mamá. Corazón abierto, tenía que ser sincero. Sí, tu mamá. Sí. Ella manda a todo el mundo para que hable conmigo. Habló un poquito más. Le digo, déjame preguntarte, ¿por qué razón ya no quieres más ir a la iglesia? Y él no me respondió. Me devolvió con otra pregunta, muy inteligente. Me dijo, ¿usted conoce a mi mamá? Claro, le digo. No, no lo conoce. ¿Cómo que no? Sí lo conozco. Hace tantas cosas. No, no lo conoce. Mi mamá aquí en casa no es lo que es en la iglesia. Y él me dijo lo siguiente, escúcheme aquí, esto me rompió totalmente. Me dijo así: si el evangelio no pudo transformar la vida de mis padres, yo no lo necesito. De los 3 minutos, 2 sobraron porque solo 1 minuto conversé. Yo no podía discutir. ¿Sabes por qué? Porque nosotros lo que estamos descuidando es lo fundamental de la vida cristiana, un relacionamiento con el Espíritu. El Espíritu me hace testigo. ¿Quién es un testigo? Aquel que evidencia. El mundo necesita ver el mensaje, no escuchar, porque ya escucha mucho. El mundo necesita ver. Ustedes escucharon aquella frase que dice: de 100 personas, 10 leen la Biblia y 90 leen cristianos. O sea, tú eres la Biblia para alguien. Y muchos al leer tu vida se van a decepcionar y van a decir: no necesito leer la Biblia porque ya leí a un cristiano. ¿Qué cosa nos falta? El Espíritu. Por eso es que Jesús dice: no salgan a predicar si no tienen el Espíritu. Ustedes necesitan del poder. Todo lo que el ser humano haga sin el Espíritu es vacío. Por eso vino el Pentecostés. ¿Y qué cosas hacía en el Pentecostés? Hermanos, ellos tuvieron que esperar, y para esperar, lean Hechos 1:14. Dice que ellos oraban todos los días. Y Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Miren, una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. Hay parejas que están juntos pero divorciados, viviendo juntos. Mentalmente están divorciados. Hay iglesias
que se reúnen para estar juntos, pero no están unidos. Y ustedes saben cuándo el Espíritu no puede estar en una iglesia, ni en una casa, ni en un cristiano, cuando en el corazón hay rencilla, rencor y peleas. Esa es la evidencia que el Espíritu Santo no está. Y ustedes saben cuándo la iglesia comienza a pelearse, cuando se olvida de ser testigo, se olvida su misión. Cuando tú dejas de mirar al perdido que está afuera, comienzas a mirar el defecto de tu hermano que está al lado. Por eso es que cuando el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego. Comenzaron a hablar lenguas. La palabra lenguas significa, viene del griego glosa, que significa idiomas. ¿Y por qué Dios dio el don de idiomas a los discípulos? Porque allí en Hechos 2 dice que habían de 14 países diferentes. No es que ellos hablaban cosas que no entendían. La mayor evidencia de que hablar lenguas no es hablar cosas que nadie entiende, sino un lenguaje que la gente entiende, es que ese día se bautizaron ¿cuántas personas? 3,000 personas. Nadie se bautiza si no entiende un mensaje. Quiere decir que los discípulos no hablaron cualquier cosa. ¿Qué cosa hablaron? Un mensaje claro. Y este es un don que Satanás ha falsificado. Hablar lenguas, ya hablo cualquier cosa. No. Hablar lenguas significa hablar un idioma que la gente entienda para que el mensaje llegue. Eso es hablar lenguas. Ahora, ¿qué cosa sucedió cuando vino el Pentecostés? Ahora quiero nuevamente la pantalla, por favor. Porque yo necesito que ustedes esta noche puedan ir para casa aprendiendo 3 cositas importantes de esta lluvia temprana y tardía. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 474. A medida que estos mensajeros de la cruz salían a proclamar el evangelio, lean ustedes. ¿Qué cosa dice? Se manifestaba la revelación de la gloria de Dios como nunca antes habían visto los mortales. Sigan ustedes. Por medio de la acción del Espíritu Santo, los apóstoles realizaron una obra, ¿qué cosa? Conmovió al mundo. Y el evangelio fue llevado a toda nación. ¿En cuánto tiempo? En una generación. ¿Era por la oratoria de Pedro? ¿Era por la capacidad de Juan? ¿Por qué era? Por el poder del Espíritu. Ellos tenían Facebook, tenían radio, tenían televisión, tenían YouTube, tenían hospitales, tenían templos. ¿Qué cosa tenían? El Espíritu. Todo lo que yo mencioné es necesario, pero todo será vacío sin el Espíritu. Todo. Entonces, si el 12 personas, de 12 aumentó a 50, de 50 aumentó a 3,000, de 3,000, el libro de Hechos, ustedes van a ver el Espíritu Santo guiando. Todo el mundo fue evangelizado en una generación. Eso fue la primera lluvia. ¿Cómo se llama esa primera lluvia? Pentecostés. Pero la primera lluvia fue apenas para hacer germinar la semilla. Pero ahora necesitamos la segunda lluvia. ¿Cuál es la segunda lluvia? La lluvia tardía. ¿Cuándo ocurrirá? Antes del cierre del tiempo de la gracia. El Espíritu Santo vendrá nuevamente, ya no para llevar el evangelio al mundo en una generación.
La predicación del Evangelio en el tiempo final será en menos tiempo, en menos periodo y con más milagro, o con mayor milagro y mayor esplendor que el Pentecostés. Pero para ello, ¿qué se necesita? Hombres y mujeres que estén día a día recibiendo el Espíritu. Lean conmigo 2 y 3. Sin dinero, ellos derrotaban el poderío de las riquezas y su alrededor. Sin escuelas, ellos confundían a los letrados y rabinos. Sin poder político y social, ellos se mostraban más fuertes que el Sanedrín. No teniendo sacerdocio, desafiaban a los sacerdotes en el templo. Sin tener un soldado, eran más poderosos que las legiones romanas. Y fue así que ellos clavaron la cruz encima del águila romana. Sin tener dinero, derrotaban al pueblo de riquezas, y sin escuelas confundían a letrados. ¿Qué cosa fue derramado? La lluvia temprana. ¿Cuándo? En el Pentecostés. ¿Qué cosa esperamos? La lluvia tardía. ¿Qué sucederá en la lluvia tardía? En la generación apostólica, el Evangelio llegó a todo el mundo en una generación. Los primeros frutos. Pero en la generación final, que esperamos que sea la nuestra, el Evangelio llegará a todo el mundo. ¿Por medio de qué? De la lluvia tardía. ¿Para qué vendrá? Para preparar para la cosecha final. ¿Cuál es el propósito de la lluvia tardía? Número 1, fortalecer al pueblo de Dios para enfrentar el tiempo de angustia y estar de pie durante las 7 plagas. Y número 2, capacitar a la iglesia para dar la última advertencia al mundo, la cual se llama fuerte pregón. Aquí se acabará la predicación del Evangelio. Mientras se predique el Evangelio, hay gracia en el cielo. Mientras se predique el Evangelio, el Espíritu Santo sigue actuando. Pero un día el Espíritu Santo se silenciará para siempre. Pero antes que se silencie, ¿qué cosa habrá? Una lluvia tardía. Así como el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés después de la entronización de Cristo en el cielo, solo después que Cristo esté entronizado como Rey en el corazón, podrá efectuarse un Pentecostés personal. Por eso esta es nuestra mayor necesidad y por lo tanto no solamente es una necesidad individual, sino también colectiva. Miren lo que dice Palabras de Vida, el Gran Maestro, página 92. Hablando de la lluvia tardía, ¿qué cosa dice? Estas escenas han de repetirse. ¿Cómo van a repetirse? A ver, repitan nuevamente. ¿Cómo van a repetirse? ¿Cómo que con mayor poder? ¿Ustedes han leído el libro de Hechos? Cosas extraordinarias ocurrían. Pero lo que viene es con mayor poder. El descenso del Espíritu Santo en el día del Pentecostés fue la primera lluvia. Pero la última lluvia, ¿cómo será? Más abundante. El Espíritu espera que lo pidamos y recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en su plenitud. ¿Por medio de quién? Por eso Apocalipsis 18:1, ¿qué cosa dice? Vi de nuevo descender un ángel poderoso del cielo y la tierra fue iluminada ¿cómo? Con la gloria de Dios. ¿Y para qué? Porque ¿cuál es la última señal para la venida de Jesús? Hay tanta gente que vive tan asustada y mirando el periódico, viendo qué cosa es lo que hace Estados Unidos, todo lo que hace, ya llegó el fin. Un terremoto, llegó el fin. Hermanos, Mateo capítulo 24 habla de un paquete de señales. Pero la última señal para la venida de Jesús no se trata ni de terremotos, ni maremotos, ni lluvias, no, nada de eso. La última señal es: será predicado el Evangelio en todo el mundo. Esa es la última señal. O sea, esa señal se cumple todos los días. Pero nosotros nos alarmamos cada vez que aparece algo sobrenatural. Esta es la señal que se cumple. ¿Por qué Dios hoy nos dio herramientas que los apóstoles no tenían? ¿Por qué Dios nos dio radio, televisión, YouTube, redes sociales? Porque el Evangelio tiene que ser llevado ¿a dónde? A todo el mundo. Pero ahí viene la pregunta: ¿qué es el mundo? El mundo está en constante cambio. En el mundo hay posmodernismo, la verdad es relativa, los valores invertidos, no hay conciencia de pecado. ¿Cómo vamos a predicar este mundo? ¿De qué manera? El mundo está compuesto por 7.8 billones, no millones, sino billones de personas. Ya va a llegar a 8 billones, ¿no? Ahora, de los cuales, presten atención, solamente 2 millones se llaman cristianos.
No estoy hablando de billones, 2 millones. Y cuando hablo de 2 millones, estoy hablando de todo aquel que cree en Cristo. Todos, todos, todos. Cristianismo en general, solo 2 millones. La pregunta es, ¿cómo 2 millones van a alcanzar a 8 billones? Así como 12 alcanzaron allá en el Pentecostés. De la misma manera, ¿cómo vamos a alcanzar a los musulmanes que cada vez crecen? Hay más de 1.700 millones de musulmanes que ellos no creen que Jesús es Dios. Creen que Jesús es apenas un profeta, pero el profeta más importante no es Jesús, sino es Mahoma. Ellos no creen que Jesús murió. ¿Para qué va a morir Jesús? Alá no lo permitiría. Eso es lo que piensan ellos. ¿Cómo vamos a predicar a 1.700 millones si solamente miramos Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica? Solo aquí está evangelizado. Veamos allá, la gente no tiene ni conciencia de quién es Jesús. ¿Cómo vamos a llegar a 1.100 millones de hindús que ellos creen en 300 millones de dioses? Ellos tienen Dios para el verano, para el invierno, para la lluvia, para el sexo, para la fertilidad. Tienen Dios para todo. Si no me hace caso un Dios, voy a correr al otro. Ellos no creen en un Dios todopoderoso, ellos creen en Brahma. Brahma es una energía, un Dios impersonal. Ellos creen en la ley del karma. Si no te portas bien hoy, te conviertes en cucaracha después. Y para poder romper toda esa ley del karma, hay que hacer buenas acciones en el presente. ¿Cómo vamos a presentar el evangelio a esas personas? ¿Cómo vamos a llegar a 700 millones de budistas que ellos creen en nirvana? ¿Qué cosa es nirvana? El Dios mayor, el cosmos. Y para que nosotros podamos contactarnos y llegar a ese Dios, el yo tiene que ser eliminado. Y mucho cuidado. ¿Cómo se elimina el yo? A través de meditación, yoga. Mucho cuidado. Budismo. Para librarse de la reencarnación. Ellos no creen en el pecado. El pecado es una ilusión. Ellos creen que hay que librarse solamente de los deseos. ¿Saben cómo vamos a llegar? No con nuestras manos, sino porque la misión está donde, en las manos de Dios. Apocalipsis 18:1, vi otro ángel descender del cielo y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ese texto bíblico es la lluvia tardía. El evangelio será predicado, la obra será concluida. No lo garantiza el ser humano, lo garantiza Dios. La lluvia temprana fue el comienzo, la lluvia tardía será la conclusión. Y el evangelio concluirá con la mayor manifestación del poder de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo es considerado como lluvia, porque la lluvia cuando cae no cesa y riega todo. El Espíritu Santo regó toda la generación apostólica y regará como lluvia toda la generación final. Por eso el Espíritu Santo es considerado como lluvia. ¿Qué necesito para recibir el Espíritu Santo? Arrepentimiento, eliminar todo enojo y toda pelea, fe, obediencia. Necesito pedir y necesito cuidar mi cuerpo. ¿Por qué necesitas cuidar tu cuerpo? Porque tu cuerpo es el templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Vamos a terminar hoy y vamos a leer ese texto. Torrey dice lo siguiente: estamos demasiado ocupados como para tener poder. Tenemos una gran cantidad de actividades, pero logramos poco. Muchos servicios, pocas conversiones. Mucha maquinaria, pocos resultados. ¿Por qué? Porque más confiamos en nuestros métodos que en el poder de Dios. Y yo quiero esta noche que puedas ir para casa pensando en una imagen. Esta imagen va a ocurrir después del milenio, cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo. Dice Apocalipsis
que se levantarán todos aquellos que no resucitaron cuando Jesús regresó y serán como la arena del mar. ¿Y tú sabes quiénes estarán fuera de la ciudad? Personas buenas. Pastor, ¿cómo es que personas buenas? Sí, personas buenas. Algunos piensan que todos los que participan del fuego y del lago de fuego y serán destruidos serán personas malas y malas y malas. No, 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 no. El lago de fuego estará lleno de gente buena. Gente tan buena que confió tanto en sus obras y no en Dios. Gente que creyó que por ser tan buena no necesita buscar a Dios. ¿Y saben qué cosa es lo más triste? Es que fuera de la ciudad habrán líderes, pastores, habrán miembros que aquí los admiramos mucho y no estarán dentro. ¿Saben por qué no están dentro? Porque descuidaron lo más esencial de la vida. ¿Y cuál es lo más esencial de la vida cristiana? Tener un relacionamiento con Cristo a través del Espíritu Santo. El hecho de estar en una iglesia no es garantía que el cielo es para ti. El hecho de estar en Cristo y lleno del Espíritu es la garantía, la única garantía que te da para estar dentro de la ciudad. Yo quiero orar esta noche. Miren, iba a cantar una música. Mientras ella canta, yo quiero que tú ores donde estás. Y en esta noche tú le digas a Jesús así: Señor, enséñame día a día a buscar tu Espíritu. Tengo mi corazón preparado para permitir que tu Espíritu haga su trabajo en mi vida. Hoy yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Y quiero que aquella lluvia temprana que cayó en el Pentecostés hoy caiga en mi vida y me prepare para una lluvia tardía, porque yo quiero ser usado por ti para concluir tu obra aquí en la tierra. Querido Dios, gracias porque hoy comprendimos que nuestra mayor necesidad es tu Espíritu. Queremos pedirte que hoy pueda descender a nuestra vida, así como descendió en el bautismo de Jesús como una paloma, más para traer paz, para traer pureza, para traer inocencia, para tornarnos mensajeros. Que llene nuestro corazón como ríos de agua viva, que pueda saciar nuestra sed más profunda, que pueda fluir, que pueda limpiar, que pueda purificar, que pueda ayudarnos a dar frutos, que tu Espíritu pueda estar en nuestra vida como las arras o como la garantía de que un día tú nos darás la mayor herencia, la eternidad. Que tu Espíritu descienda como lluvia. Así como cuando llueve, no existe un milímetro de tierra que no sea mojada. Queremos que no exista un milímetro de nuestra vida que no esté llena de ti. Queremos que pueda descender como lo sucedió en el Pentecostés. Más que hoy nos prepare para aquel momento más glorioso, donde tu obra tenga que ser concluida para poder ser testigos de tu regreso. Úsanos. Que aquellos símbolos que tú dejaste a través del Espíritu pueda ayudarnos a comprender que nuestra mayor necesidad es tener que buscar lo fundamental. A veces estamos tan ocupados en lo superficial, en lo temporal. A veces nuestro mayor tiempo está más en cosas que no tienen mucha importancia. Mas hoy queremos que puedas despertar en nuestro corazón todos los días la necesidad de ti y que ese deseo pueda mover nuestra voluntad para poder buscarte día a día. Y hoy queremos salir de aquí para casa siendo llenos de tu Espíritu
es siendo transformados por Él y que nos prepare